Él era un titán de la tecnología, con un imperio que se extendía por todo el mundo, pero estaba a punto de perder su único y verdadero tesoro por un descuido. Creía que los muros de su riqueza y su costosa seguridad eran suficientes para proteger a su hijo, el pequeño Mateo, hasta que una humilde camarera, una mujer a la que nunca antes había visto, se convirtió en el único escudo que importaba. Ella no sabía que el simple acto de empujar un carrito de limpieza estaba a punto de cambiar el destino de un imperio y salvar el centro de su universo. En el vasto y opulento lobby de un hotel de lujo en la Ciudad de México, el aire estaba cargado con el zumbido del poder y el dinero. Un flujo constante de ejecutivos con prisa y turistas adinerados que se deslizaban sobre el mármol pulido como si el mundo les perteneciera. Si esta historia ya te está atrapando, regálanos un like para que llegue a más personas y que Dios te bendiga siempre. Estamos a nada de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores y con tu ayuda sabemos que lo lograremos. Cuéntanos en los comentarios desde qué chida ciudad o país nos estás escuchando. Nos encanta leerte. Ahora sigamos con esta historia que está por cambiarlo todo. En medio de este caos controlado, Alejandro Garza, un magnate tecnológico recién viudo, caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, con el celular pegado a la oreja. Su traje era impecable, pero las profundas ojeras delataban una fatiga que iba más allá del cansancio físico. A pocos metros, su hijo Mateo dormía plácidamente en un carriola de lujo, un pequeño islote de inocencia en un océano de ambición. Alejandro amaba a ese niño más que a su propia vida, pero su adicción al trabajo lo había convertido en un padre peligrosamente distraído, un guardián que había abandonado su puesto. Al otro lado del inmenso vestíbulo, Elena Rojas pulía una mesa de cristal, su cuerpo moviéndose con una eficiencia casi invisible. Su modesto uniforme la convertía en parte del mobiliario para la mayoría de los huéspedes, pero sus ojos eran cualquier cosa menos pasivos. Eran rápidos, observadores, escaneando constantemente su entorno, un hábito forjado en las peligrosas calles del barrio donde creció. Allí aprendió la dura lección de que la supervivencia dependía de notar los detalles que los demás pasaban por alto. Un instante de distracción en su pasado le había costado caro a su familia, un error que se había jurado a sí misma no volver a cometer jamás. Anhelaba una vida tranquila, una vida donde finalmente pudiera bajar la guardia, pero sus instintos seguían en alerta máxima. Mientras Alejandro le daba la espalda a la carriola, inmerso en una negociación multimillonaria, Elena notó a una pareja elegantemente vestida acercarse al bebé. No parecían amigos ni familiares. Sus sonrisas eran demasiado forzadas, sus movimientos demasiado suaves, casi coreografiados. La mayoría no habría visto nada fuera de lo común, pero el instinto de Elena, afilado por años de hipervigilancia, gritó en silencio. El detalle que lo confirmó todo fue sutil, pero para ella fue una sirena de alarma. La mujer colocó su gran bolso de diseñador de una manera muy particular, bloqueando deliberadamente la vista de la carriola desde el ángulo de la cámara de seguridad más cercana. No era un gesto casual, era una maniobra táctica. Elena no gritó, no corrió pidiendo ayuda. El pánico, sabía, era el enemigo. Actuó con una inteligencia fría, nacida de la necesidad. Agarró su pesado carrito de limpieza, lleno de botellas y trapos, y con un empujón calculado lo lanzó a través del suelo de mármol directamente hacia la pareja, fingiendo tropezar torpemente detrás de él. El carrito se estrelló contra ellos con un estruendo ensordecedor de metal y cristal, derribando al hombre y enganchando el costoso vestido de la mujer. El caos fue instantáneo. Expuestos y desarmados por la sorpresa, los secuestradores entraron en pánico y huyeron. Alejandro se giró, con el rostro blanco como el papel, justo a tiempo para ver la imagen que lo cambiaría para siempre. La camarera, la mujer invisible, de pie como una leona entre la carriola de su hijo y el desastre. El terror heló su sangre, seguido por una ola de vergüenza tan abrumadora que le robó el aliento. En ese instante su imperio dejó de existir. Colgó el teléfono a mitad de la llamada multimillonaria. Lo único que importaba era su hijo y la mujer que acababa de salvarlo.
El caos en el lobby fue efímero, rápidamente contenido, por el eficiente personal del hotel que se movía para limpiar el desastre y calmar a los huéspedes con sonrisas ensayadas. Pero para Alejandro, el mundo se había fracturado sin posibilidad de reparación. Sostenía a Mateo en sus brazos, el pequeño cuerpo de su hijo temblando contra el suyo, y por primera vez en años, el zumbido constante de su imperio se silenció. Solo existía el latido del corazón de su hijo. Levantó la vista y vio a Elena, de pie a un lado, empapada y temblando, siendo interrogada por un gerente con el ceño fruncido, como si ella fuera la culpable. Vio la abismal injusticia de la escena, la heroína tratada como un problema, mientras él, el verdadero responsable, era tratado con una deferencia servil. La vergüenza fue un sabor amargo en su boca. Esa noche, en la soledad de su suite presidencial, un palacio en el cielo que de repente se sentía como una prisión, la tortura realmente comenzó. La pregunta, ¿y si ella no hubiera estado allí?, se convirtió en un mantra que se repetía en su mente, cada repetición más cruel que la anterior. Veía la escena en un bucle sin fin, su espalda girada, el teléfono en su oreja, la carriola vulnerable. Su equipo de seguridad, hombres caros con trajes a la medida, le dieron un informe lleno de jerga técnica sobre ángulos de cámara y puntos ciegos, pero eran palabras vacías. La tecnología había fallado, los humanos habían fallado, y solo una humana, la que nadie pagaba para vigilar, había tenido éxito. Se dio cuenta de que había construido un castillo de naipes y casi le cuesta el alma. Para Elena las secuelas del incidente no fueron de heroísmo, sino de un terror familiar. Ser el centro de atención, interrogada por la policía y la seguridad del hotel, fue una pesadilla. Cada pregunta, cada mirada de reojo, la transportaba a otra época, a una calle oscura de su infancia. A la noche en que su hermana pequeña se separó de su mano por un segundo de distracción que resultó en un ataque, una herida, que su familia nunca superó del todo. Elena había cargado con esa culpa durante años, transformándola en una armadura de hipervigilancia. Salvar a Mateo no se sintió como una victoria, se sintió como una repetición aterradora, un recordatorio de que el peligro siempre estaba a un parpadeo de distancia. Solo quería volver a su pequeño apartamento y desaparecer. Al día siguiente, Alejandro la buscó. La encontró en la austera sala de descanso para empleados en el sótano del hotel. Un mundo subterráneo de concreto y luces fluorescentes que contrastaba brutalmente con el lujo de arriba. Se sentía como un intruso, un rey visitando las mazmorras. En su mano llevaba un cheque. Era el único lenguaje que realmente dominaba, la única solución que su mente programada para los negocios podía concebir. «Esto es para usted», dijo, su voz sonando extraña e inadecuada. «Es suficiente para que nunca más tenga que volver a trabajar. Por favor, acéptelo». El número escrito en el papel era obsceno, una cifra que podría cambiar generaciones, pero en ese momento le pareció patéticamente insuficiente. Elena miró el cheque y luego a los ojos de Alejandro. No había codicia en su mirada, ni siquiera interés. Había una dignidad tranquila que lo desarmó por completo. «No puedo aceptar esto, señor Garza», dijo en voz baja. «Lo que hice ayer no tiene precio. No lo hice por una recompensa». Alejandro, confundido, insistió, creyendo que no entendía la magnitud de la oferta. Pero Elena negó con la cabeza. «Hay deudas que el dinero no puede pagar. Yo tengo una propia. Ayer solo hice lo que desearía que alguien hubiera hecho por mi familia hace mucho tiempo». La simpleza de su confesión lo golpeó más fuerte que cualquier argumento. Estaba tratando de comprar un acto de expiación y ella, con su tranquila negativa, le estaba enseñando que la redención no estaba en venta. La investigación policial confirmó los peores temores de Alejandro. La pareja no eran ladrones comunes. El intento de secuestro había sido profesional, bien planeado. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre un rival de negocios despiadado con el que estaba en medio de una adquisición hostil. La amenaza no había desaparecido con la huida de los secuestradores. Simplemente se había replegado a las sombras esperando otra oportunidad. Su mansión, su oficina, su vida entera,
De repente se sintieron como un campo de batalla. La paranoia se apoderó de él, una certeza helada de que su hijo seguía siendo un objetivo. Despidió a su costosa firma de seguridad, su fe en ellos completamente destrozada. Entrevistó a nuevos equipos, exmilitares con currículums impresionantes que le hablaban de perímetros, contravigilancia y vehículos blindados. Pero mientras escuchaba sus planes de alta tecnología, su mente volvía una y otra vez a una imagen, la de Elena viendo un bolso de diseñador usado como un arma de ocultación. Ningún sistema de cámaras, ningún guardaespaldas había visto lo que ella vio. Ella no. Había visto un accesorio de moda. Había visto una anomalía en el comportamiento humano. Se dio cuenta de que la verdadera seguridad no era un muro de tecnología, sino un par de ojos que sabían qué buscar. Esa noche hizo algo que iba en contra de toda su naturaleza. Condujo él mismo hasta el modesto edificio de apartamentos de Elena en una colonia popular. Subió las escaleras de cemento y llamó a su puerta. Cuando ella abrió, la sorpresa en su rostro fue total. Alejandro no se anduvo con rodeos. La desesperación había despojado de él toda arrogancia. «Te necesito, Elena», dijo, su voz apenas un susurro. «No necesito más guardaespaldas. Necesito tus ojos, necesito tu instinto. Te lo ruego, ayúdame a proteger a mi hijo. Conviértete en su guardiana. Eres la única persona en este maldito mundo en la que confío». La petición de Alejandro fue como una sentencia para Elena. Era una invitación a todo de lo que había estado huyendo: el peligro, la responsabilidad, la vigilancia constante. Su alma anhelaba la paz, el anonimato, la bendición de una vida sin sobresaltos. Decir que no era la respuesta lógica, la que protegería su frágil santuario. Pero entonces pensó en el pequeño Mateo, en su rostro dormido en la carriola, tan vulnerable, tan inocente. El instinto protector que era a la vez su don y su maldición se apoderó de ella. Miró a los ojos de aquel hombre poderoso y desesperado y vio a un padre aterrorizado, nada más. Sabía que si decía que no y algo le pasaba a ese niño, la culpa la perseguiría para siempre, al igual que la de su hermana. «Acepto», dijo finalmente, pero su aceptación vino con condiciones. «No seré su empleada en el sentido tradicional. No viviré bajo sus reglas de lujo. Mi única prioridad será Mateo. Mi única lealtad será hacia su seguridad». Alejandro asintió a todo, el alivio inundándolo de una manera tan abrumadora que casi se dobla. No le importaban las condiciones. Había contratado a la única persona que podía devolverle algo parecido a la paz. Elena, por su parte, sintió que estaba haciendo un pacto con el diablo para proteger a un ángel. Al entrar en el mundo de Alejandro, estaba abandonando su sueño de una vida tranquila, sumergiéndose de nuevo en el mundo de sombras del que había intentado escapar. La transición de Elena al mundo de Alejandro fue como entrar en otra dimensión. La mansión de los Garza era una fortaleza de cristal y mármol, equipada con la última tecnología en seguridad: sensores de movimiento, cámaras, infrarrojas y un ejército de guardias que patrullaban el perímetro. Sin embargo, Elena se sentía más insegura allí que en las calles de su barrio. Veía la tecnología como una ilusión de control, una red llena de agujeros que la inteligencia humana podía explotar fácilmente. Mientras Alejandro confiaba en los monitores y las alarmas, Elena confiaba en sus ojos. Pasaba horas observando, no las pantallas, sino a la gente, al personal de servicio, a los repartidores, a los jardineros. Buscaba la anomalía, el detalle fuera de lugar, el comportamiento que no encajaba. Se convirtió en la sombra de Mateo, una presencia constante pero discreta. Su relación con el niño floreció de una manera natural y hermosa. Para Mateo, ella no era una cuidadora, era una compañera de juegos, una fuente de calma y seguridad. Para Alejandro, verlos juntos era una mezcla de alivio y una punzada de celos dolorosos. Elena tenía una conexión con su hijo que él, con todo su amor y su dinero, nunca había logrado forjar. Lo veía enseñarle a Mateo a atarse los zapatos, a contarle cuentos, a simplemente estar presente. Cada uno de esos pequeños actos
era un espejo que le mostraba su propio fracaso, su propia ausencia. La culpa, lejos de disminuir, se transformó en una determinación silenciosa de aprender, de imitar, de convertirse en el padre que Elena le enseñaba a ser cada día. La amenaza, mientras tanto, no había desaparecido. La policía no había hecho progresos y el rival de Alejandro seguía moviéndose en las sombras. La calma en la mansión era tensa, la paz precaria. Una tarde, mientras observaba el jardín desde la ventana de la habitación de Mateo, Elena notó algo. Un nuevo jardinero, contratado esa misma semana, estaba rastrillando las hojas, pero había algo mal. El hombre se movía con una eficiencia casi militar, y sus botas, en lugar de estar manchadas de tierra como las de los demás, estaban impecablemente limpias. Pero el detalle que lo condenó fue casi poético. Evitaba pisar los parterres de flores con un cuidado antinatural. No era el movimiento de un hombre que trabaja con la tierra, sino el de alguien que ha sido entrenado para no dejar rastro. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. No corrió hacia el teléfono. No activó la alarma principal, lo que habría alertado a los intrusos. En su lugar, usó el protocolo que ella misma había diseñado en secreto y que había convencido a un reacio Alejandro de instalar. Presionó un pequeño botón de pánico que llevaba en el bolsillo. No sonó ninguna sirena. En cambio, envió una alerta silenciosa directamente al celular de Alejandro y al jefe de la guardia personal, mientras que, simultáneamente, una serie de persianas de acero reforzado comenzaron a descender silenciosamente por todas las ventanas y puertas de la mansión, convirtiéndola en un búnker inexpugnable en cuestión de segundos. El jardinero, al ver las persianas descender, supo que había sido descubierto. Sacó un arma y, junto con otros dos cómplices que habían estado esperando fuera del perímetro, intentaron forzar la entrada principal, pero ya era tarde. La mansión estaba sellada. Elena, con Mateo en brazos, ya estaba en la habitación del pánico, un cuarto oculto detrás de una estantería en la biblioteca, siguiendo el protocolo que había ensayado una y otra vez en su mente. Había atrapado a los lobos fuera de la fortaleza, usando no la fuerza bruta, sino la sutileza de la observación. Alejandro recibió la alerta silenciosa en 1979, en medio de una reunión de la junta directiva. Su rostro se volvió ceniciento. Sin decir una palabra, se levantó y salió corriendo de la sala, dejando a sus ejecutivos atónitos. El trayecto a casa fue el más largo y tortuoso de su vida. Cada semáforo en rojo, una puñalada de angustia. No sabía qué encontraría al llegar. Solo sabía que Elena y su hijo estaban en peligro y que él, una vez más, no estaba allí. El miedo que sintió no era al fracaso empresarial, sino a la bancarrota total de su alma. Cuando llegó, la mansión estaba rodeada por la policía, que ya había arrestado a los intrusos. Corrió adentro, su corazón un martillo contra sus costillas, gritando el nombre de Elena. La encontró en la biblioteca, saliendo de la habitación del pánico con Mateo en brazos, el niño asustado pero ileso. Al verlos a salvo, la fuerza abandonó las piernas de Alejandro y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. El alivio fue tan abrumador que le resultó físicamente doloroso. Se acercó a ellos temblando. Miró a Elena, a esta mujer que por segunda vez se había interpuesto entre su hijo y el desastre. Las palabras le fallaron. Gracias. Era una palabra demasiado pequeña, demasiado hueca para lo que sentía. En su lugar, las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de un hombre que finalmente entendía la fragilidad de todo lo que amaba. La miró y, con la voz quebrada por la emoción, dijo las únicas palabras que importaban, la epifanía que ella le había regalado. «Me has enseñado lo que significa proteger a alguien», susurró su voz apenas audible. «No es con muros de acero ni con cámaras de alta tecnología, no es con dinero ni con poder». La miró profundamente, y en esa mirada había una gratitud y una admiración que trascendían cualquier relación de empleador a empleado. Es con atención, es simplemente prestando atención. Fue la superación final de su dolor, la admisión de que toda su filosofía de vida había estado equivocada. Ser padre, ser un protector, no se trataba de construir un futuro lejano, se trataba de estar presente en el ahora. ¿Te está gustando esta historia?
Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. Elena asintió, una pequeña y cansada sonrisa en sus labios. El torbellino de adrenalina y miedo comenzó a disiparse, dejándola con un agotamiento profundo, pero también con una extraña sensación de paz. La pesadilla de su pasado, la culpa que la había atormentado durante años, finalmente comenzó a aflojar su agarre. Había enfrentado su mayor miedo 2 veces y, en ambas ocasiones, había logrado cambiar el final de la historia. Al proteger a Mateo, de alguna manera, también se había perdonado a sí misma. La captura de los secuestradores reveló la verdad. Habían sido contratados por el rival de Alejandro, quien fue arrestado esa misma noche. La amenaza externa había sido neutralizada, pero la transformación interna que había provocado era permanente. En el silencio de la biblioteca, rodeados de libros que hablaban de imperios y fortunas, Alejandro, Elena y Mateo formaron una nueva clase de familia, una forjada no por la sangre ni por el romance, sino por un pacto de protección mutua nacido en un momento de terror y coraje. Alejandro entendió que su deuda con Elena nunca podría ser pagada, solo honrada, y sabía que honrarla no significaba darle una vida de lujo, sino darle una plataforma para que su don, su instinto protector, pudiera salvar a otros. La idea comenzó a formarse en su mente, una idea tan grande y audaz como cualquiera de sus empresas tecnológicas, pero con un propósito infinitamente más significativo. Ya no se trataba de proteger solo a su hijo, se trataba de proteger a todos los hijos. La segunda tentativa de secuestro fue el catalizador final para Alejandro. A la mañana siguiente, no llamó a sus abogados para demandar a su rival, sino a sus banqueros de inversión. En una jugada que conmocionó al mundo de la tecnología, anunció la venta de una participación significativa de su empresa, Garza Tech. No estaba en apuros financieros, estaba reasignando sus activos. El capital, una suma astronómica, no se reinvirtió en nuevos algoritmos o startups, sino que se convirtió en la dotación inicial de la Fundación Mateo, una organización sin fines de lucro con una misión revolucionaria: redefinir la seguridad infantil para la era moderna. La visión de Alejandro, ahora moldeada por la sabiduría de Elena, era única. La fundación no se centraría únicamente en la tecnología, su enfoque sería dual. Combinaría el desarrollo de dispositivos de seguridad de vanguardia con la creación de programas de entrenamiento en conciencia situacional para padres y cuidadores. Se inspiró directamente en Elena, en su habilidad para ver lo que las cámaras no podían. La filosofía de la fundación era que la mejor tecnología es inútil sin el instinto humano para respaldarla. Querían enseñar a otros padres a prestar atención, a reconocer las anomalías en el comportamiento humano, a confiar en su intuición. Alejandro sabía que él podía ser el motor financiero, pero Elena tenía que ser el corazón y el alma de la fundación. Le ofreció el puesto de codirectora, no como un gesto de caridad, sino como un reconocimiento de que la experiencia de vida de ella era infinitamente más valiosa que su MBA. Elena, que había pasado su vida adulta tratando de escapar de la responsabilidad, de la vigilancia, se encontró con una elección. Podía volver a su anhelada vida tranquila o podía aceptar que su don, su maldición, podía ser utilizado para un bien mayor. Eligiendo lo segundo, encontró finalmente un propósito para su dolor, transformando su herida en un escudo para innumerables familias. La Fundación Mateo se convirtió en un referente nacional. Sus programas, que enseñaban desde cómo identificar un comportamiento sospechoso en un parque hasta cómo crear protocolos de seguridad en el hogar, se implementaron en escuelas y centros comunitarios de todo el país. Crearon una nueva cultura de protección infantil, una que empoderaba a los padres en lugar de hacerlos dependientes de la tecnología. El nuevo lema de Alejandro, que repetía en cada entrevista, era que el mayor activo que poseía no era su empresa, sino el tiempo y la atención que dedicaba a su hijo. Había pasado de vender software a vender seguridad emocional. 4 años más tarde, la escena es casi irreconocible. Alejandro Garza está en un parque público, empujando a un Mateo de 5 años en un columpio. No hay traje,
No hay celular pegado a la oreja. Lleva unos vaqueros y una camiseta, y su risa, genuina y despreocupada, se mezcla con la de su hijo. Está completamente presente. Elena se acerca, sonriendo. Ya no es la camarera invisible ni la cuidadora ansiosa. Es una mujer segura de sí misma, una líder respetada. Se sienta a su lado, no como una empleada, sino como una amiga querida, como la tía que Mateo adora. Juntos observan cómo los niños juegan en un parque infantil de última generación, financiado e instalado por su fundación. Han construido un legado, no sobre un romance de cuento de hadas, sino sobre un pacto de protección forjado en el terror y cimentado en el respeto mutuo. ¿Crees que la verdadera seguridad no es algo que se compra, sino algo que se cultiva a través de la atención y el cuidado? Deja un like si crees que la atención es la forma más pura de amor. Suscríbete para más historias donde el coraje silencioso salva el día. Comenta, atención es protección. Si tú también crees que la persona más humilde en una sala puede ser la más fuerte.